El conde de Montecristo. Una luminosa mañana llegó un barco a la ciudad francesa de Marsella. Regresaba a puerto con la bandera media asta, lo que significaba que durante la travesía había muerto algún miembro de la tripulación. Se trataba del capitán, que había sido sustituido por otro oficial de a bordo, el joven Edmundo Dantès. Esto no le había gustado nada al tesorero Danglars, porque consideraba a Dantès un obstáculo para sus ambiciones. Entre las personas que esperaban en el puerto el regreso del barco estaban Mercedes y su primo Fernando Mondego. Mercedes era la prometida de Dantès, pero Fernando no lo veía con buenos ojos, porque también él estaba enamorado de Mercedes. En el muelle se encontraba además el dueño del barco, amigo de Dantès, que enseguida quiso saber todos los detalles del viaje. Después del reencuentro con su novia y el dueño del barco, Dantès fue a su casa para ver a su padre, que lo recibió con gran alegría. El hombre, anciano y enfermo, sobrevivía gracias al sueldo de Edmundo. «Padre, padre, tengo buenas noticias», dijo Edmundo. «Creo que me ascenderán a capitán y podremos trasladarnos a una casa en el campo. Además, voy a casarme con Mercedes muy pronto». «No soy más que una carga para ti, hijo», se lamentó el anciano. En esto llegó a la casa de los Dantès un vecino llamado Caderousse. Fingió alegrarse del regreso de Edmundo, pero solo quería saber de qué estaban hablando para contárselo a su amigo Danglars. Y eso fue lo que hizo, cuando Edmundo se marchó en busca de Mercedes para fijar los preparativos de la boda. Mientras los novios ensayaban en la iglesia la ceremonia, Danglars, Caderousse y Mondego se reunieron en una taberna. Entre los tres escribieron un documento en el que acusaban a Dantès de haber traicionado a su país. Luego, fueron a presentar la denuncia. Cuando Edmundo y Mercedes salieron de la iglesia, se encontraron con varios soldados. «¿Edmundo Dantès?», preguntó uno de los soldados. «Sí, soy yo», respondió Edmundo. «Debe acompañarme», explicó el soldado. «Traigo una orden de detención». «¿De qué se me acusa?», dijo Edmundo. «De alta traición a Francia», contestó el soldado. «En marcha». Mercedes vio cómo se llevaban detenido a su prometido. Su primo, Mondego, no desaprovechó la ocasión y se acercó a ella para consolarla. Edmundo tuvo que declarar ante el juez Villefort. Se le acusaba de ser partidario de Napoleón, el antiguo emperador de Francia. Este vivía exiliado en una isla, y Dantès había desviado su barco hacia allí durante la travesía. «Fui a la isla porque así me lo había ordenado el capitán antes de morir», declaró Dantès. «Allí me dieron esta carta para que la entregara en esta dirección de París». «Déjeme ver esa carta», dijo el juez. Cuando la leyó, el juez comprendió que Dantès no tenía nada que ver con la conspiración en la que intentaban implicarlo sus enemigos. A pesar de eso, decidió destruir la carta que probaba la inocencia de Dantès. La razón era que en ella se mencionaba a una persona de su familia y eso ponía en peligro su posición social. Inmediatamente ordenó encarcelar al detenido en el castillo de If. La cárcel a la que llevaron a Dantès estaba en un islote. Nadie había conseguido jamás salir de allí con vida. Dantès fue encerrado en una celda. Gritaba una y mil veces que era inocente, pero nadie parecía oírle. Apenas comía. A veces creía estar viviendo una pesadilla que pronto terminaría. Lamentablemente no era así, porque pasaba año tras año y seguía encerrado en aquel horrible lugar. Sintió que enloquecía. Un día oyó un ruido al otro lado del muro de la celda. Con gran esfuerzo, consiguió mover una de las piedras de la pared y se encontró con otro preso, Faría, que había ido a parar allí mientras excavaba un túnel que lo llevara hasta el mar. Los dos hombres se hicieron grandes amigos. Faría era una persona culta y enseñó a Edmundo todo cuanto sabía. Además, le entregó el mapa de un tesoro que, según le explicó, estaba enterrado en la isla de Montecristo. El anciano Faría confió ese secreto a Dantès porque pensó que no viviría lo suficiente como para haber construido el túnel por el que pretendían escapar. Y estaba en lo cierto, porque poco tiempo después murió. Los carceleros introdujeron el cuerpo de Faría en un saco para lanzarlo al mar. Entonces, a Edmundo se le ocurrió una idea para escapar de aquel lugar. Se metió dentro del saco, con un cuchillo que Faría había fabricado y que le serviría para rasgar la tela del saco cuando estuviera en el agua para evitar ahogarse. También llevó con él el mapa del tesoro que su amigo le había dado. Cuando los carceleros llegaron a la celda de Faría,
cargaron, sin saberlo, el saco en el que iba Dantés. Luego lo lanzaron al mar. Tal y como había planeado, Edmundo llegó a la superficie del mar. Al principio, nadó para alejarse del islote, pero pronto le fallaron las fuerzas, pues estaba muy débil después de haber pasado muchos años encerrado. Por suerte, dos marineros lo vieron en el agua y lo rescataron. Cuando Dantés se repuso de su agotamiento y su debilidad, pidió le llevaran a la isla de Montecristo para intentar localizar el tesoro del que Faría le había hablado tanto. Siguiendo las indicaciones del mapa, Edmundo encontró ese gran tesoro y su vida cambió para siempre. Convertido en un hombre inmensamente rico, Dantés pasó a ser el conde de Montecristo y Bertuccio, uno de los marineros que lo había salvado de las aguas del mar, su más fiel servidor. Edmundo quería saber qué había sido de Mercedes, de su anciano padre, de sus amigos. Decidió viajar a Marsella y averiguarlo. Llegó a la ciudad y fue a visitar a su antiguo vecino Cadroes. Cuando le preguntó por sus enemigos, Dantés descubrió que todos ellos habían triunfado en la vida. Esto fue lo que Cadroes le contó al desconocido Dantés. Mondego es un importante noble. Está casado con Mercedes y es padre del joven Albert. Danglars es un prestigioso banquero, el más importante de París, y el juez Villefort es ahora procurador del reino. Edmundo se enteró también de que su padre había muerto de hambre y supo que su amigo, el dueño del barco, estaba al borde de la ruina. Tras comprobar que todo lo que Cadroes le había contado era cierto, Dantés planeó vengarse de quienes le habían llevado tan injustamente a la cárcel y habían permitido que su padre muriera. Para ello viajó a París. Pronto consiguió que se hablara en toda la ciudad del misterioso conde de Montecristo, un hombre culto y adinerado, a quien todos querían conocer. Cuando se ganó la confianza de todas las personas que habían formado parte de su pasado, puso en marcha su venganza. Primero le tocó el turno a Danglars. Dantés lo engañó y lo convenció de que invirtiera en la bolsa todo su dinero en una apuesta arriesgada. El banquero lo perdió todo y se arruinó. Danglars tuvo que escapar a Italia huyendo de los clientes de su banco, que le reclamaban el dinero perdido. Después Dantés puso en marcha la venganza contra Mondego. Para ello compró un importante periódico parisino. En sus páginas publicó que, mientras Mondego había sido militar, había abusado de su poder vendiendo personas a los traficantes de esclavos. Una de esas personas a las que Mondego había vendido era Aide, una antigua esclava griega que ahora trabajaba para Dantés. Aide declaró ante un tribunal y confirmó que era verdad lo publicado por el periódico de Dantés. Eso arruinó la carrera de Mondego. Abandonado por su esposa Mercedes y su hijo, y despreciado por sus compañeros, Mondego decidió poner fin a su vida. La siguiente pieza de su venganza era el juez Villefort. Para llevar a cabo su plan, Dantés presentó en sociedad a un joven llamado Cavalcanti. Pronto todo París se disputaba la presencia del joven en sus fiestas. En ese momento, Dantés hizo que Cavalcanti se enfrentara en duelo a Cadroes, que murió en el enfrentamiento. Cavalcanti fue acusado de asesinato y el encargado de presidir el juicio no fue otro que el juez Villefort. Siguiendo las indicaciones de Dantés, el joven contó al tribunal que era un hijo secreto del procurador Villefort y de la esposa del banquero Danglars. El escándalo arruinó para siempre la carrera de Villefort, que al final se volvió loco. Cuando ya estaba a punto de completar su venganza contra todos los que lo habían llevado injustamente a la cárcel, Dantés reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Tal vez no deba de seguir adelante con mi plan, pensó. Aunque Mercedes conoce mi verdadera identidad y sabe que el conde de Montecristo y Edmundo Dantés somos la misma persona, yo ya no puedo recuperar su amor. Nada de lo que haga me devolverá los años que me robó aquella prisión. Entonces decidió detener la venganza y dedicó el resto de su vida a proteger a las personas que lo habían ayudado. Desapareció para siempre el conde de Montecristo, pero Edmundo Dantés ya nunca consiguió volver a ser quien una vez había sido.